Perfecto, muchas gracias. Primero de todo, vuelvo y agradecer a todo el equipo de Acrisoral por esta invitación y a todos los que están conectados por esta oportunidad, por darse esta oportunidad de escuchar esta visión de un tema que ciertamente se ha tratado no solo ahora, se ha tratado antes. Conceptos como innovación y liderazgo. Ahora lo vamos a hablar en un momento de crisis o de poscrisis, donde si bien es necesario retomar lo que veníamos, también es la oportunidad de ver qué debemos cambiar. Y por eso vamos a tomar el concepto de la innovación. El concepto de liderazgo es un concepto bastante amplio, tiene demasiadas aristas. Yo voy a tomar solo 2 o 3 elementos en esta charla para redondear y me voy a enfocar mucho en el concepto de innovación, cambio. Como mencionaste, mi nombre es Harold Navia, soy el papá de Juan Esteban y Valeria. Soy clown hospitalario, docente, médico, pero me he dedicado al desarrollo de competencias blandas, trabajar con equipos, con los equipos de seres humanos que son los que llevan las organizaciones a salir adelante en condiciones normales y mucho más en situaciones de crisis. Nosotros venimos hablando ahora de todo el ruido externo y nos ha llevado casi a pensar en la opción de qué hay que cambiar, qué hay que renovar, qué debemos hacer. Y ha venido una palabra muy de moda que es reinventarnos, hay que reinventarse. Es que usted no se ha reinventado, ¿cómo piensa reinventarse? Y ha llegado un momento en que también necesitamos pensar si de verdad esta premisa es cierta, si nos debemos reinventar o morir, o por lo menos reiniciarnos. ¿Qué debemos cambiar? ¿Cuál es la oportunidad que nos está dando la situación actual? Esto implica también silenciar un poco el ruido externo. Viene mucha información, viene demasiada infodemia, información que no necesariamente es cierta, que nos puede hacer caer en pánico y parálisis. Lo que tiene que hacer en este momento el líder es poder separar la información correcta de la información incorrecta y empezar a transmitirle a su equipo de trabajo un optimismo moderado. No puede ser un optimismo ilógico, no parado en la realidad, porque eso genera desconfianza en los equipos de trabajo, sino un optimismo realista. Entender que ya veníamos hablando de que el mundo cambiaba y de que teníamos que analizar qué era lo que cambió. Y quizás esta es una de las diapositivas que en cualquier charla de innovación se tenía, y era el repunte de Netflix, ¿cierto? Con Blockbuster. No fue Netflix, fue realmente el modelo de Blockbuster que no se quiso actualizar. O lo que pasó con Uber y los taxistas, con Apple, la industria de la música, Airbnb y la industria hotelera. Lo que podríamos decir de lo que va a pasar ahora con plataformas como Zoom, que antes eran muy poco utilizadas y ahora lo utilizamos hasta para cenas familiares. Entonces es entender un poco que este año es un año que llamamos cisne negro. Esos años donde se produce un evento súbito que cambia la dinámica de la relación en la organización y en la sociedad. Y como lo explica Charles Darwin en la teoría de la evolución, que las especies que sobreviven no son los más fuertes como los dinosaurios, sino los más adaptables al cambio, lo mismo pasa con las organizaciones. Las organizaciones que más rápido se adapten al cambio son las organizaciones que van a sobrevivir a la crisis y a la post-crisis. Entonces, nosotros estamos hablando de que en este momento es donde debe emerger el liderazgo. En este momento de crisis, donde las empresas entran en que nadie previó todo lo que iba a ocurrir, la pérdida del poder adquisitivo, todos están esperando que el líder haga algo, que el líder tenga la visión de ver más allá y cuáles son las oportunidades que hoy se abren para la organización. ¿Qué debe transformar? ¿Qué debe cambiar la organización en su forma de hacer, en su forma de ofrecer, en su forma de entregar el producto a sus clientes para ser mucho más competitivo? Es el momento simplemente de adaptarnos. La situación cambió, el mundo cambió, la virtualidad llegó. Este es un ejemplo de esos. Antes de estas charlas no veíamos la forma de hacerlas sino presenciales, salones de 50, 100 personas. Hoy estamos viendo que la virtualidad nos permite hacerlo de manera sincrónica y asincrónica y nos permite transmitir información. Entonces, todos los aspectos de la vida van a verse enfrentados a este cambio.
y la importancia es la capacidad que tenga tu mente de adaptarse a estos cambios. Y aquí es muy importante repasar estos elementos. ¿Cómo tomamos nosotros nuestras decisiones? Mire, nosotros tenemos una estructura cerebral de 3 cerebros, y esa estructura cerebral de 3 cerebros, nosotros siempre hemos hablado del neocórtex, la corteza cerebral. Pues allí solo tomamos el 15% de nuestras decisiones. El 85% de nuestras decisiones se toman en nuestro cerebro límbico. Son decisiones emocionales. Entonces nosotros tenemos que entender desde este punto de vista cómo van a tomar las decisiones nuestros clientes desde el componente emocional. Cómo van a transformarse esa toma de decisiones después de esta crisis. ¿Qué ha aprendido y qué va a revalorar la sociedad? Y nosotros como organización, también cómo debemos hacerlo de cara a cómo vamos a gobernar nuestra organización. Entonces, es el momento en que cuando nos enfrentamos a un cambio y donde decimos, ¿por qué debo cambiar? Usualmente tenemos 2 respuestas. Porque vemos una oportunidad de negocio, la oportunidad de cambiar, o porque tenemos una necesidad. Y este momento actual nos ha llevado a una necesidad de cambiar. Entonces, déjenme contarles una historia. Les voy a contar, de hecho, varias historias en esta charla. Y es lo que pasó con el correo en Estados Unidos. El correo en Estados Unidos eran unos vaqueros que viajaban de un pueblo a otro a todo galope en sus caballos y entregaban la bolsa al vaquero que seguía en el otro pueblo. Cuando llega todo el desarrollo del ferrocarril en Estados Unidos, el primer pensamiento de ellos es, nos quedamos sin trabajo. Ya llegó el ferrocarril, no nos necesitan. De pronto alguien se levantó y les dijo, venga, de pronto lo que nosotros estamos hablando de cambio, no tenemos que cambiar lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos. Nosotros somos la empresa de correos. Nosotros podemos seguir entregando el correo. Lo que pasa es que ya no lo haremos montados a caballo, lo haremos en el ferrocarril. Es cómo tenemos esos momentos de cambio, de entender que cuando el mundo cambia, yo cambio con él y adapto mi negocio a ese nuevo entorno. Sí, es cierto, el coronavirus llegó, una crisis que no teníamos preparada. Nadie en el DOFA del año pasado pensó en su planeación estratégica que iba a tener una crisis como la que tenemos ahorita, y ahorita tiene que salir a levantar los resultados. ¿Y cómo levantar los resultados? Entonces, hay que innovar, hay que reinventarse. Y cuando hablamos de innovación y de reinvención, inmediatamente estamos pensando nosotros en Apple, en tener una idea maravillosa que nos cambie la historia. Y muchas veces son cosas pequeñas. Déjenme contarles 3 historias de innovación que de pronto surgieron del sitio menos esperado. Pero eso implica que tú estés dispuesto con tu cerebro de manera consciente a aprender nuevas habilidades, desaprender cosas que ya no te van a servir en esta nueva realidad y reaprender cosas que quizás en un pasado recibiste la información y nunca las usaste, o que tienes que cambiar un poco la forma en que lo vas a hacer. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ¿cómo levantar las ventas? Entonces, se reúnen ahorita que ya pasa la crisis, nos podemos volver a reunir. Se reúne una convención de crema de dientes a discutir cómo levantar las ventas. Los más brillantes gerentes comerciales de todo el país sentados pensando cómo incrementar las ventas. De pronto un día en una reunión, al tercer día, ya se conocían con la gente del hotel, entró el mesero, estaba hablando con ellos, les preguntó, ¿ustedes qué hacen? Entonces ellos lo miraron un poco despectivos, el mesero, y le dijeron en tono sarcástico, no, estamos buscando cómo vender más. Él los miró y les dijo, ¿llevan 3 días? Pero eso es muy fácil. Y siguió recogiendo los platos. Entonces le dijeron, venga, si es tan fácil, díganos la respuesta, porque ellos habían pensado en marketing, en muchas opciones, en publicidad, en modelos de negociación. Y él les dijo, muy sencillo, ¿usted quiere vender más crema dental? Abra un poco más el hueco de su frasco, de su pote de crema dental, porque siempre uno aprieta la crema dental
Y si el roto es chiquito, sale poquita crema y uno se cepilla con poquita. Pero si sale mucha, uno gasta más y se cepilla con lo que gasta. Ábrale un poquito más la crema y mire cómo usted va a vender más. Segundo caso, ¿cierto? Esta es una empresa de jabones que recibió una queja. Recibieron unas cajas vacías en un supermercado, lo cual le generó un gran ruido cuando llegaron al supermercado y se dieron cuenta que esas cajas estaban vacías porque los hicieron tildar de estafadores. Entonces empezaron a pensar cómo evitar que le lleguen cajas vacías al supermercado. Empezaron a hacer unas cotizaciones, unos equipos especiales de escáner que escanearan las cajas y caja que fuera vacía la sacaran de la cadena de producción, muy costoso. Luego empezaron, bueno, entonces si lo hacemos con operarios, también era muy costoso. Y al final un operario les dijo, eso es fácil. Yo lo hago y lo hago sentado y lo hago yo solo. ¿Y qué hizo? Donde pasaba todos los jabones, él al frente colocó un ventilador. Si la caja iba con el jabón, no pasaba nada, pero si la caja iba vacía, el ventilador tumbaba la caja de la cadena de producción. No necesito escáner, no necesito más gente, simplemente aprender a pensar diferente. Un tercer ejemplo. En una ciudad notaron que uno de los hoteles era muy bien calificado y los clientes volvían siempre al mismo hotel y volvían al mismo hotel y volvían al mismo hotel. Ellos empezaban a perder. Entonces empezaron a averiguar qué pasaba con los clientes y los clientes le contaron que la experiencia de llegar al hotel era muy agradable porque apenas llegaban, ellos en el hotel identificaban que el cliente ya había estado allí, los saludaban como si ya hubiera estado allí y le empezaban a dar gusto de lo que ya conocían, pero no al momento de registro, desde antes del registro. Entonces empezaron a preguntarse cómo lo hacían y claro, llegó la primera idea, reconocimiento facial. El señor apenas llega al hotel, tienen una cámara, lo escanea, le manda un mensaje al recepcionista y le dice, él ya ha estado aquí. Y empezaron a cotizarlo y eso es tremendamente costoso. Y el hotel no había hecho esa inversión. Entonces, un día se fue el gerente del hotel, se sentó a hablar con alguien del hotel a pedirle que le contara. Intentó sobornarlo, intentó ofrecerle dinero por ese gran secreto. La otra persona se reía y le decía, no te lo puedo decir. No, dime, te doy el dinero que quieras. Yo, mira, es que es tan sencillo que me da pena cobrarte. No, pero dime. Y yo, mire, no es un sistema de escáner, no es un sistema de reconocimiento, es un acuerdo que tenemos con los taxistas. Es muy sencillo. Cuando el taxista recoge al señor en el aeropuerto, le pregunta, ¿ya ha estado en la ciudad? ¿Sí o no? ¿Ya ha estado en este hotel? ¿Sí o no? Y cuando el taxista llega al hotel, le hace una seña al botones, donde le dice que el señor no es la primera vez que está en el hotel. Inmediatamente el botones lo recibe y le dice, bienvenido, qué bueno tenerlo de nuevo, qué bueno que usted se haya sentido bien y quiera estar de nuevo con nosotros. Inmediatamente le hacían una seña a la recepcionista y la recepcionista inmediatamente lo saludaba de una manera igual. Inmediatamente buscaban los datos del señor apenas entregaba su cédula y ya tenían otra información adicional. ¿Qué le quiero decir con eso? Que nosotros podemos tener pequeñas ideas que nos llevan a grandes resultados y que en momentos de crisis como el que tenemos ahora, son las ideas los que nos van a llevar a recuperar los resultados, pero no crean que son solo grandes ideas, ideas mágicas, ideas de nuevos productos muy innovadores, cambios muy pequeños en los procesos que hoy hacemos nos pueden llevar a dar el siguiente paso, dar ese salto cuántico, pero eso implica que tienes que salir de la zona de confort, tienes que salir de lo que venías haciendo, de la forma en que lo venías haciendo, de la rutina, y eso es trabajo para el cerebro. Eso implica que nuestro cerebro se ponga en actividad y en movimiento, porque salir de la zona de confort implica trabajo. Pero el sufrimiento, las crisis, nos llevan a sacarnos de esas zonas donde nos sentimos seguros, en control, ¿cierto? Nos lleva a superar esa zona de miedo, que es la que no nos deja salir de la zona de confort y buscar nuevas habilidades
nuevas formas de hacer las cosas para poder llegar a esa zona de crecimiento. Esto aplica tanto en el componente individual como en el componente organizacional. Lo que las organizaciones han tenido que vivir ahora con la crisis es verse enfrentada a la zona de miedo. Y ahora tiene que haber, es trabajar las oportunidades que hay en su zona de aprendizaje. Y aquí es fundamental el talento humano. El talento humano de tu organización es la que mejor conoce al cliente. No tienes muchas veces que salir a hacer estudios de mercado pagados afuera, sino que muchas veces es trabajar con tus mismas personas, es saber hacerlo para encontrar esas oportunidades y tomar la decisión de ponerlas en práctica, tomar la decisión de salir de la zona de confort, hacer cambios en tu proceso y innovar. Y cuando hablamos de ese proceso de adaptación, no estamos hablando sino de diseño. Y ese diseño puede estar centrado en las personas, hacer la experiencia más atractivo, en el negocio, ¿cierto? En el componente de viabilidad o en el componente que es muy de moda hoy por hoy, tecnología. O sea, hoy, después de esta crisis, negocio que no aprendió a vender a través de redes sociales y en domicilio, fueron quizás los que más sufrieron si no desaparecieron. Y tienen que empezar a buscar cómo emplear estos elementos de desarrollo de la experiencia para mirar cómo va a vender ahora sus productos. Si va a invertir en la innovación emocional, en la innovación funcional o en la innovación del producto. El ideal, el que encuentre la piedra filosofal en cada uno de sus negocios, es que pueda innovar en este núcleo, en la experiencia, donde involucra el negocio, la tecnología y las personas y la experiencia del cliente. Esas ideas son las que van a transformar los resultados. Muchas empresas hoy están mirando cómo recuperan en los 4 meses del año las ventas de los 6 meses anteriores que se vieron afectadas por la crisis. Y haciendo lo que hacías en enero y febrero no va a pasar. Tienes que hacer cosas diferentes si quieres lograrlo. Entonces, en ese escenario, tiene que tener muy claro qué le está pasando al interior de la empresa, qué está pasando en su entorno, entender la relación de su empresa con el entorno, con su competencia y actuar de acuerdo a ellos. Mire que pasamos muy rápidamente a la acción para poder evaluar y ajustar. Ahora, la innovación se basa también en el error. Si te vas a equivocar y si lo que estás haciendo no sirve, la mejor es equivocarte pronto. Prototipa, equivócate y cambia. Nunca, bueno, no digamos nunca, muy pocas veces, la primera vez que se hace algo es lo supremamente exitoso. Generalmente hay fallos en el camino, pero esos fallos son los que te preparan para el éxito. Entonces vendrá esta pregunta: ¿cómo me reinvento? Renueva tus intereses. ¿Qué es lo que es importante para ti? ¿Cierto? Entonces, muchas veces hay que recordar por qué empezaste en tu trabajo, porque era simplemente un empleo y probablemente en estos momentos de crisis la gente se cuestiona si eso es lo que quiere seguir haciendo, si simplemente es trayectoria profesional, si sintió el llamado o porque se siente realmente realizado. Muchas veces allí, en esos momentos de desmotivación, es donde uno tiene que volver a buscar el punto y la gasolina de arranque. Eso implica salir de ese círculo vicioso, como es la historia de Sísifo, ¿no? La historia de Sísifo que dice que todos los días es obligado a empujar una piedra hasta la cima de una montaña y apenas llega, dejar rodar la piedra hasta la base para volver a empezar de nuevo al día siguiente. Y así se sienten muchas empresas y así se sienten muchos colaboradores. Entonces es muy importante que el líder entienda esto que estamos hablando y pueda llevar la motivación y trasladar la motivación a su equipo. Es en estos momentos donde esos equipos marcan la diferencia. Que lleguemos a ser todos como la historia del barrendero de la NASA. Recuerden que el país que llevó el primer hombre al espacio fue Estados Unidos. Y la ventaja que le llevaba la Unión Soviética en la carrera espacial a los Estados Unidos era muy grande.
Y fue John F. Kennedy cuando declaró que su meta era llevar un hombre a la luna, una cosa muy concreta, porque estaban mirando si salimos de la estratosfera, hasta dónde vamos, si podemos ir. No, él le dio foco. Y la anécdota es que un día estaba un hombre barriendo en la NASA y alguien le preguntó, ¿usted qué hace aquí, John F. Kennedy? Él lo miró y le dijo, señor presidente, yo aquí estoy ayudando a poner el hombre en la luna. Y ese es un tema de foco. Todo el mundo en la organización tiene que entender qué está haciendo. Todo el mundo en la organización tiene que ser un barrandero de la NASA y no puedes tener sísifos. Porque si tu empresa está llena de sísifos o tú eres un sísifo, no va a pasar nada en tu organización. Por eso el mensaje es, sigue aprendiendo, busca nuevas habilidades, busca nuevas competencias, busca nuevas maneras de llevar tu producto a tus clientes. Entender que las organizaciones tienen dos estructuras. La estructura jerárquica, que es muy buena para mostrar, para sentirnos que estamos en la parte alta de la jerarquía, y es muy buena en cuanto a planificación, presupuesto, organizaciones simétricas y obteniendo resultados predecibles. Pero las organizaciones que sobreviven a las crisis son las organizaciones que aprenden a trabajar en la jerarquía. La jerarquía no es el caos. La jerarquía es una organización que se basa en colaboración, autogestión, innovación y tienen la capacidad de responder ante situaciones de emergencia como las actuales. Son las organizaciones que más rápido responden a la situación actual. ¿A qué me refiero? De que si este colaborador necesita tomar una decisión y esa decisión depende de él y tiene que hacer todo este recorrido para poderla tomar, son organizaciones lentas y paquidérmicas. Este tipo de decisiones en una organización jerárquica va a pasar de aquí a acá sin tener que pasar por tantos líderes intermedios. Estas bases se hablan, toman decisiones de cara al cliente. No quiere decir que es la una o la otra. Son dos estructuras que cohabitan en las organizaciones modernas. Muchas veces los líderes que tienen una formación taylorista, que tienen una formación que no ha ido evolucionando a la velocidad de las organizaciones, quieren que las organizaciones sigan siendo así y eso las hacen organizaciones lentas. El secreto en el futuro son las organizaciones basadas en la jerarquía. La pregunta es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y la pregunta concreta debería ser, ¿tú qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué te atreverías a hacer? ¿Cuál es la rama que tienes que romper para arrancar? Y esa es la historia, un relato hindú del emperador al que le regalan dos halcones, dos bebés halcones, y al tiempo uno de ellos volaba y el otro no volaba. Y él no sabía qué hacer. Vinieron grandes sabios de todo el reino y nadie sabía qué decirle. Y un día vino alguien corriendo y le dijo, emperador, el halcón vuela. Tráigame al que lo hizo. Y era uno de los campesinos más nobles del reino. Y le preguntó, ¿qué hiciste? Mis grandes sabios no supieron qué hacer. Y él le dijo, emperador, simplemente quebré la rama sobre la que estaba parado y él tuvo que volar. Y esto es lo que le pasa hoy a las organizaciones. Piensen que la rama en la que estaban paradas se quebró. Tenemos que volar. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Hay que pensar en el futuro. La vida sigue, el universo sigue. ¿Llegó la crisis? Sí. ¿Vivimos la crisis? Sí. ¿Estamos pasando la crisis? También. El futuro viene. Hoy hay un atardecer, mañana hay otro amanecer y mañana se va a repetir el ciclo. El universo no se detiene porque tú te sientas golpeado por la crisis. El universo sigue y nosotros seguimos con él. Así que pon tu visión en el futuro, en lo que tiene que ser el futuro de tu negocio y da el primer paso. Un camino de 1000 millas empieza con el primer paso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy, muy gentil esa charla y motivante. Realmente me quedo con la estructura de cambio, de tener
que afrontar y de tener sobre todo que pensar diferente. Son factores que justamente para esta realidad empresarial en la que intentamos abordar los cambios que estamos sujetos y al ser personas íntegras, tenemos un montón de cosas que nos pueden estar afectando. Por ello, la importancia de tener esta claridad sobre las acciones, esta claridad sobre qué temas abordar, esta claridad sobre lo que usted decía, un horizonte, pero la necesidad primaria de adaptarse o cambiar. Quiero abrir el espacio para que charlemos y tenemos 15 minutos para las preguntas y respuestas que se puede generar a modo de foro. Así es que si alguien quiere hacer uso del micrófono, por favor me ponen el mensaje o simplemente lo puede hacer. Aló. Sí, siga. Daniel. Giovanito, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Doc, muchas gracias, muy complacido de escucharle, realmente motivante y un objetivo claro. La crisis es una oportunidad. Doc, la pregunta, en la pequeña industria, pues se supone, o a veces los líderes o los gerentes pensamos que la tenemos clara. Y cuando uno comienza a mirar qué piensa el trabajador, uno encuentra de que no ha habido como la posibilidad, o no ha habido el mecanismo para que la gente de operativa entienda cuál es el objetivo. O muchas veces entendieron mal. ¿En dónde nos perdimos? ¿Qué hicimos mal como para que los operarios no solamente que no se hayan involucrado en el objetivo común como el barrendero de la NASA, sino que muchas veces no entendieron bien cuál es el objetivo? Voy a utilizar una frase que se le atribuye a Henry Ford y es: si te preocupa entrenar a tu equipo y que se vaya, preocúpate por no entrenarlo y que se quede. Muchas veces en las organizaciones podemos tener varios síndromes. Síndrome de no querer entrenar al equipo porque nos da miedo o que aprendan más que los líderes o que aprendan y se vayan. O no los enseñamos porque creemos que no están, ¿cierto? O no tenemos la habilidad de comunicar. O creemos que les dijimos, pero ellos no nos entendieron. Cuando hablamos de liderazgo, en la teoría del liderazgo y en la escuela de liderazgo, hay un tema fundamental que es la comunicación. Un elemento fundamental para el líder es la capacidad de inspirar. Y la inspiración de un líder con un equipo de trabajo se va en la capacidad de influir, y la influencia viene de la comunicación. ¿Qué tan hábiles somos comunicándole las ideas a las personas? ¿Qué tan fácil podemos hacer en el lenguaje para ellos? Eso tiene un elemento adicional, que es la confianza. ¿Qué tanto confía el equipo en sus líderes? Y la confianza tiene un elemento, la confianza es una emoción. La confianza, uno no le puede pedir a un equipo que confíe en un gerente porque es el gerente, o que confíe en un jefe porque es el jefe. La confianza es una emoción que se gana. Entonces, cuando a mí me dicen el equipo no se conectó, digo, bueno, revisa qué nos faltó para poder influir en ese equipo. No lo pudimos influenciar. ¿Qué fue lo que pasó que no lo influimos? Seguramente fue en cómo entregamos el mensaje. En la comunicación, bueno, entre lo que yo pienso, lo que quiero decir, lo que digo, lo que el otro quiere entender, lo que cree entender y lo que entendió, ahí hay 7 pasos donde pueden haber fallas. Entonces, para redondear la respuesta, hay que trabajar mucho la comunicación, porque la comunicación desde el liderazgo es todo un arte. Muchas gracias, doctor. No sé si abordó todo el esquema. Tenemos otra pregunta aquí levantada la mano desde Isabel. Por favor, si puedes activar tu micrófono, tienes espacio.
Muy buenas tardes con todos, equipo de Acrisolar, Harold, economista, aprovechando para decirle que tenga un excelente cumpleaños y que le festejen como es merecido. Bueno, mi pregunta radica a continuación. Muchas empresas y, bueno, pequeñas empresas y medianas empresas actualmente cuentan con un sistema de gestión, ya sea de calidad o cualquier otro que tenga. Pero en los sistemas de gestiones generalmente nos hacen un enfoque en la mejora continua, pero nunca hablamos mucho de la innovación. ¿Cómo podemos fomentar la innovación en los trabajadores, ya sean líderes, operarios, que sabemos, o sea, sabemos que existen métodos de motivación, como son las motivaciones psicológicas, económicas, pero ¿de qué otra manera se pueden abordar estas motivaciones para que la innovación sea lo principal en una empresa? Doc, está Ya, muteado. a ver si ahí ya lo abrí otra vez. Perfecto. Muy bien. La última frase que acabas de decir. Si tú quieres que la innovación sea importante, dale importancia. Pero muchas veces las empresas quieren innovación, pero todo el que piensa diferente lo haces a un lado o no lo escuchamos por el problema cultural. La cultura se desayuna la estrategia, dice Porter, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los sistemas de calidad? Los sistemas de calidad son procesos y un proceso estandarizado. Ahí no hay cabida a la innovación desde ese punto de vista de su filosofía. Se olvidan los procesos, que los procesos son para personas y lo ejecutan personas. Ese es el toque de la organización, que le tiene que dar la cultura organizacional. Tú quieres una empresa organizada, una empresa innovadora, tu cultura tiene que ser innovadora. Coloca a la gente donde le gusta y dale la oportunidad a la gente de experimentar. No castiguen los errores, porque si la gente quiere experimentar, prototipar, se puede equivocar. Hay que, comillas, en el buen sentido de la palabra, premiar el error cuando aprendes del error y te lleva a obtener cambios. ¿Cómo promover innovación? Desde mi punto de vista es desde la cultura, una cultura innovadora, y coloca a la gente donde es feliz y dale libertad de pensar y dale libertad de hacer. ¿Cómo se premian los errores? Lo que pasa es que cuando yo digo el error es, yo intento hacer algo nuevo y resulta que cambiar un proceso, y resulta que el proceso no termina siendo bueno. Cuando yo digo premiarlo, muchas veces es simplemente no castigar a esa persona por haberlo hecho diferente. Y el no castigo implica desde cuando vuelva la próxima vez con otra idea, escúchalo. Pero muchas veces lo que hacemos es, ay, ya viene otra vez, sí. Acuérdese lo que pasó la última vez. Esa es una forma de castigo, porque ni siquiera hemos escuchado esta idea y ya le estamos descalificando con la primera. Imagínate qué le hubiera pasado a Thomas Alva Edison, que la leyenda dice que la bombilla la inventó al intento número 1000 y usted se equivocó 999 veces. Dijo, no, descubrí 999 veces de no hacerlo. Es mirar en cada nuevo intento que falla, que sí sirvió, porque muchas veces hay cosas que sirven en esos cambios. El resultado no fue el esperado, pero hay cosas que sí sirven. Es premiar eso, reconocer eso que sí funcionó, y no simplemente no permitir hacer cambios hacia adelante, que ese es el peor castigo. Muchas gracias. Totalmente. La gestión, más aún en este momento, es hacia el cambio, hacia pensar diferente, hacia ver nuevas formas, salir del, como decía el doctor, salir de la zona de confort. Y eso es difícil, eso cuesta. Tenemos igual espacio para que sigan generando esta intervención y esta charla de retroalimentación, que es la que más nos enriquece. ¿Alguien quiere hacer uso del micrófono, por favor? Sí, Daniel. Buenas tardes, doctor Navia. Muchas gracias por tan excelente conferencia. Tengo una inquietud y suena muy interesante llegar a lograr que la organización sea redárquica, pero pues pareciera que no es tan fácil pasar de un esquema al cual nos enseñaron incluso en administración y es el que ha sido el habitual en las instituciones. Entonces, ¿qué tips nos puede dar para que logremos ese cambio en la organización? Mira, esto no es blanco o negro, o soy jerárquico o soy redárquico, no.
Las organizaciones van a ser duales, porque el que piense que la organización debe ser solo jerárquica termina en caos. Son dualidad. Es entender que la organización tiene una jerarquía, pero que esa jerarquía en el momento de la operación permite que haya redarquia, permite que en los niveles bajos se tomen decisiones e interacciones que no necesariamente tenga que dar toda la vuelta por toda la organización. Es entender eso, y eso implica que los líderes, especialmente los líderes intermedios, empoderen muy bien a sus equipos. El tema del empoderamiento es que el empoderamiento implica que los líderes, especialmente los líderes intermedios, venzan uno de sus grandes temores, porque el líder intermedio siempre teme que uno de sus colaboradores le quite el puesto. Entonces, ¿cómo llevo la dualidad de una organización jerárquica a una organización redárquica? Empodera al equipo, dale confianza y entiende que es un proceso. Te voy a contar una experiencia propia. Yo estoy en una organización, yo soy el gerente de una clínica y tengo un líder que es tremendamente jerárquico. Todo se lo tienen que decir primero a él para que él se lo cuente al otro líder y luego baje al otro operativo. Y el correo cayó en mis manos. Entonces yo llamé a la persona, a la líder operativa y le dije, ¿por qué no hablan ustedes dos como líderes y me ahorran 3 días de correo electrónico mientras... No, es que el jefe quiere que él le cuente. Entonces llamé al jefe, tuve una conversación con él, dije, no, mira, tú quieres estar informado, que te copien, pero hay que dejar que los equipos sean dinámicos, que tomen decisiones rápidas por el beneficio de la organización. Entonces siempre debe estar por encima del beneficio de la organización y el aprendizaje para los líderes. Esas son oportunidades de aprendizaje, porque recuerden que la tarea del líder es formar más líderes. Claro, en este esquema, y acotando un poco de lo que hablaban los sistemas de gestión, nos ha pasado en muchas organizaciones que en este tema de servicio, no, mi función no es contestar el teléfono, esa es de usted, pero son funciones. El tema, entiendo, va hacia la atención, hacia el proceso, hacia la optimización. Oiga, si alguien tiene que contestar el teléfono ahí, no estaba en su función y puede hacerlo, pues hágalo. Es un esquema también de procesos y productividad. Muy, muy, muy bueno el enfoque. Rafael Patiño Astudillo nos dice, buenas tardes, felicidades por el tema presentado. La innovación y liderazgo se ha visto afectada por la etapa de crisis actual. ¿Cuáles deben ser las nuevas aptitudes de los nuevos líderes, incluyendo las habilidades tecnológicas? Bueno, mira, yo creo que la principal afectación del liderazgo en la crisis fue que muchos líderes tuvieron que cambiar. Esos líderes que estaban enfocados en la microgerencia, en ver a su colaborador todos los días allí sentado y controlarle el trabajo, entraron en colapso con el home office, con el teletrabajo. Y darnos cuenta que así se pueden hacer las cosas y que las organizaciones siguieron trabajando. De hecho, para algunos colaboradores también les costó el ejercicio. No estábamos preparados y lo hicimos en una terapia de choque. Yo creo que el tema de innovación fue la oportunidad, y es todo lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuántas empresas este tiempo se dedicaron a repensar muy rápidamente y a rediseñar el proceso? ¿Y quienes estaban esperando simplemente a volver a salir lo mismo? Fue un tema de oportunidad. Y te lo voy a mostrar con el negocio de la gastronomía, que fue uno de los más afectados. Pero los restaurantes, yo lo conozco con un restaurante que frecuentaba, que no tenía domicilios. No, ese no era su negocio, ese no es su nicho, no lo hago. Cuando llegó la crisis, rápido se adaptó y sobrevivió y siguió con un porcentaje de ventas muy alto. De hecho, pude hablar con la administradora. Pero estamos vendiendo casi lo mismo, no lo mismo, muy cerquita, pero es a través de domicilio. ¿Y qué esperas que pase ahora con la vuelta a la normalidad, con la reapertura? Me dice, mire, yo voy a volver a vender probablemente un 70% de lo que vendía antes presencial, pero mi negocio de domicilio va a ser más importante. Y eso tiene que ver con la innovación. Entonces, ¿pero qué hay de innovador?
Desde el punto de vista externo, nada. Para él sí, fue un cambio en su proceso, es innovación en el proceso, de cómo lo hace. Ahora, en cuanto a las actitudes de los nuevos líderes, lo veníamos discutiendo antes de la crisis. Las competencias técnicas se vienen desarrollando muy fuertemente, pero lo que marca la diferencia en los grandes liderazgos son las competencias blandas. ¿Qué tanta inteligencia emocional tiene el líder? ¿Qué tanta habilidad de comunicación tiene el líder? ¿Cuál es la capacidad del líder de manejar y de coordinar el trabajo en equipo? Tiene el líder. Por eso hablamos de la coherencia en el liderazgo. Por eso hablamos de la empatía. Son competencias blandas que son las que van a marcar el liderazgo del futuro. Habilidades en negociación, que esa estaba un poquitico entre habilidades técnicas, pero que tiene mucho de competencia blanda. Entonces, el líder del futuro tiene que estar muy conectado con competencias blandas, con desarrollo y perder miedo a la innovación y al trabajo en equipo y en red. Acotando esta pregunta, doctor, antes de dar paso a alguien más, ¿cómo van a soportar el tema a estas habilidades, a esta innovación y a este liderazgo, el tema tecnológico? ¿Qué tan importante se vuelve soportarse en un tema tecnológico de acuerdo a tu criterio? Mire, yo creo que para muchos esto fue un cambio. Si tú me lo preguntas a mí, el año anterior, no recuerdo cuántas conferencias di por todo el país. O sea, solo te digo que yo viajé de las 52 semanas del año, yo creo que viajé 48. Este año no he viajado, viajé 4 semanas, llegó la crisis, pero hemos aprendido a desarrollar este tipo de competencias. Yo antes pensaba que no los vamos a hacer, no vamos a hacer esto a través de webinar, no vamos a hacer estos ejercicios, esto se transmite de maneras diferentes y nos hemos visto enfrentar a otros esquemas y a desarrollar otros esquemas de formación, de entrenamiento. Entonces, esquemas en desarrollo de competencias técnicas también. ¿Cómo desarrollo una competencia técnica? Videos cortos, 5 minutos, una sola idea. Si yo le entrego eso a un equipo de trabajo, en una semana le puedo entregar hasta 5 ideas en una charla de media hora, pero lo fracciono en 5 videos de 5 minutos y le entrego al equipo que lo vea. Ese es un ejercicio que estamos trabajando, por ejemplo, en el área de la salud con los médicos. Y le enseñamos a los médicos conferencias de media hora, que es a veces difícil que en el día a día ellos lo vean, en conferencias de 5 minutos a través ya no del Zoom, sino a través del celular, a través de WhatsApp. Tenemos que entender que estas nuevas tecnologías llegaron para quedarse, que así como compartimos memes, videos graciosos, podemos compartir otro tipo de cosas. Que hay un target para charlas como esta, de 25 minutos, que hay un target para charlas de 1 hora, hora y media, pero que también tenemos que tener oferta de productos para públicos que son difíciles de captar y que tenemos que hacer ejercicios de 5 minutos a través de WhatsApp, de Instagram, de Twitter, y que estas nuevas tecnologías trasladadas ahora al campo de los negocios, pues es una forma diferente de interactuar con los clientes. Por ejemplo, algo que se cuestiona y que tarde o temprano va a empezar a cambiar. Cualquier publicidad en Instagram, ¿cuánto vale? Te escribo por el interno. Pues venga, no, si tú colocas en Instagram lo que vendes, ¿por qué te da miedo decir el precio? Comparte el precio. Y eso lo empiezan a cuestionar las sociedades de mercado. Entonces vamos a ver cómo esas acciones para buscar que la gente se registre y tener tus datos, el que empieza a bajarle a eso y empieza a compartir más información y a ser más transparente con los clientes utilizando las redes sociales, empieza a obtener más mercado. Perfecto. Muy claro. Alguien estaba a punto de hacer una pregunta. Déjeme ver aquí quién. Muy bien. Bueno, creo que en honor al tiempo, acotar, tú decías, las tecnologías han venido para quedarse, ya te cedo la palabra, Eco.
las tecnologías han venido para quedarse y en este tema de adaptación hay que buscar esos puntos de contacto, esos match points en los que vamos a generar cambio. No tiene que ser, como tú decías, todo, sí, ya vengo y movilizarme como robot, lo que venga, sino la preparación es fundamental para los siguientes pasos. Tú decías, hemos venido haciendo un montón de cosas, como el ejemplo del águila, muchos años, pero para romper esa rama en esta estructura empresarial hay que generar una buena planificación. Eco. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia en este webinar. Doctor, muchas gracias por su presentación, por su charla. Como Acrisolar estamos buscando eso, replantearse, repensar en que los empresarios, los gerentes lideren con sus equipos de trabajo y que cada uno de sus equipos, de sus trabajadores, sea un líder. Y creo que estos son los momentos para tocarles un poco a la conciencia, a la mente, para que estos cambios se vayan dando, para que los gerentes comiencen a utilizar herramientas y metodologías que les permita brindar a sus trabajadores la posibilidad de generar innovación. Gracias por esos mensajes de felicitación. Creo que los 70 años también es un punto para comenzar la innovación. Gracias a todos. Muchas gracias, economista. De nuevo, muy feliz cumpleaños a todos los que hacemos Acrisolar y tu familia. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación a participar en estos esquemas de trabajo que como empresa hemos armado. Y sobre todo, les invito a todos ustedes que están oyendo, que tienen sus inquietudes y que no hemos podido abordarles ahora, a hacernos llegar a través del WhatsApp, de los contactos, del correo, de las redes sociales, para que puedan ser absorbidas y puedan ser gestionadas por nosotros. De nuevo, doctor, unas palabras de cierre y damos por finalizada este webinar. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Desde la física cuántica le dicen a uno, cambia de ver la forma de ver el problema y el problema cambia. Y de eso se trata. Tú puedes ver esto como una crisis que te avasalla y que no te permite, o como la oportunidad de emprender tu negocio de una manera diferente. Y si aprendes y lo vuelves una dinámica, definitivamente te conviertes en una organización en evolución. Muchísimas gracias y espero haber cumplido las expectativas que habíamos planteado. Muchas gracias. De seguro que sí. Estamos con este mes de la innovación, con este mes en que vamos a generar nuevas estrategias. Tenemos por acá al líder de ese proceso, César Muñoz, que nos está acompañando, y sobre todo invitarles a ustedes a que sigan atentos a estos talleres, a estas y otras instancias de charlas que vamos a tener, en donde su participación es muy importante. Damos por finalizado este webinar y muchos saludos para todos. Una buena tarde.